Muy buenas tardes, profesora Lorena y compañeros. En esta ocasión me presento con ustedes. Mi nombre es Jorge Arturo Tenorio Moreno y damos inicio a la grabación del video referente a los elementos esenciales del Estado en la realidad actual. La primera pregunta dice: ¿qué pasaría si un Estado pierde el control de su territorio o si su población deja de reconocer la autoridad de su gobierno? Bueno, pues pasaría lo que conocemos como un golpe de Estado, en donde la población y en casi todos los casos el ejército desconocen la autoridad del gobierno. Como consecuencia, se busca el derrocamiento del gobierno en turno y de quienes dirigen las instituciones estatales, con la finalidad de implementar un nuevo régimen que sea acorde a los deseos de la mayoría. Tal vez un ejemplo podría ser lo que ha pasado en América Latina, como por ejemplo en Chile cuando derrocaron el gobierno de Augusto Pinochet. La siguiente pregunta es: explica con tus propias palabras qué son los elementos esenciales del Estado. Bueno, primero el Estado se debe considerar como una unidad política, independientemente interna y externamente, ante la cual los individuos se subordinan renunciando a un cierto número de libertades a cambio de gozar de la protección y la salvaguarda de sus derechos esenciales y fundamentales, tanto de su persona como de su familia, sus bienes y sus posesiones. El Estado se convierte entonces en una persona moral creada por el derecho, que tiene como función generar entre la población los ambientes propicios para el desarrollo humano, intelectual y comunitario de sus gobernados. El poder de su autoridad no depende de nadie más que de él mismo, ejerciendo un control constante sobre todas las personas sujetas a la observancia de su marco jurídico, propiciando de esta manera la existencia de un Estado de Derecho. Su razón de ser se encuentra supeditado a la existencia de un grupo de personas que deciden cohabitar dentro de un territorio delimitado, en el cual se aplicará sobre ellos un poder político, creando como consecuencia el ambiente propicio para tener una vida segura y en paz. Es decir, yo como gobernador, yo como integrante de esa comunidad de personas, decido renunciar a cierto número de libertades mías con la finalidad o a cambio gozar de la protección y salvaguarda de un gobierno que, digamos, que deberá crear instituciones que tendrán como finalidad velar por la protección de mis derechos, de mis familiares, de mis posesiones y de mis bienes. Bueno, explica con tus propias palabras qué son los elementos esenciales del Estado. Bueno, esta figura política debe contar con un conjunto de elementos necesarios para ser considerado como tal. Estos elementos son los siguientes: debe tener población, debe tener un gobierno. Este gobierno debe ser un gobierno soberano, tanto hacia el interior como al exterior, es decir, hacia el interior con la misma población que gobierna, y también al exterior respecto a la comunidad internacional de otros países. También debe tener un elemento muy importante que es el territorio. ¿Qué es la población? Bueno, pues la población se trata de todas las personas que se encuentran unidas al Estado mediante un vínculo político de reciprocidad entre ellas y el Estado. Estos se sujetan a la autoridad y la protección jurídica que el Estado ejerce mediante sus instituciones. Estas instituciones son respaldadas por un marco jurídico llamado Constitución Política, siendo esta a su vez la norma suprema eh, que tendrá por finalidad dar legitimidad al Estado. Este vínculo, que se genera entre los individuos y el Estado, se da a través de la nacionalidad o puede ser también derivado de su residencia legal dentro de su territorio. Es decir, la población va a ser todo el conjunto de personas que habiten dentro de un territorio específico y se van a sujetar a la autoridad de ese Estado. Es decir, el Estado va a crear instituciones que van a ejercer la autoridad sobre los gobernados. Y estos gobernados pueden tener en común que, bueno, comparten la nacionalidad, es decir, que nacieron dentro del territorio nacional o en nuestro caso en México, creo que también los que nacen en alguna nave naval, digamos en un barco o en un avión, que sean mexicanos, aunque no estén dentro del territorio, pues también se consideran con la nacionalidad mexicana. También aquellas personas que habitan dentro del territorio y que pues debido a sus esfuerzos o a que han decidido
solicitar la nacionalidad y después de cumplir con los requisitos, pues el país se las otorga. El otro elemento muy importante es el gobierno. Digamos, el gobierno es como la parte visible del Estado y esa visibilidad se da porque es posible percibir a las instituciones que el gobierno crea. Digamos que el gobierno es la parte visible del Estado. Se trata de las instituciones que el Estado crea con la finalidad de detentar la autoridad por sobre la voluntad de la población. Mediante esas instituciones y organismos, el Estado hará valer su autoridad, teniendo como finalidad administrar, dirigir y tomar decisiones públicas, aplicando o haciendo uso del poder político que el mismo derecho le otorga, siempre en bienestar de la población. Es decir, la función de las instituciones dentro del gobierno será la de ejercer el poder político que el derecho le otorga al Estado, con la finalidad de propiciar un ambiente seguro y propicio, digamos, vaya la redundancia, propicio para que las personas o los gobernados se puedan desarrollar plenamente dentro de un marco de paz, seguridad y tranquilidad. ¿Qué es el poder político? Bueno, el poder político es posible gracias a que su autoridad se soporta en la misma legislación que le provee de coercibilidad, siendo capaz de emplear el uso de la fuerza pública en caso de ser necesario aún en contra de los deseos de la población, siempre que la situación lo amerite en aras de preservar el bien común, el orden y la paz, la convivencia diaria. Las características que tiene el poder estatal son que es autónomo, es decir, al contar de sus propios medios para poder ejercer su autoridad, no depende de autoridad diversa, es originario al surgir del propio Estado, así como indivisible porque mantiene su unidad en sí mismo. Es decir, el poder político lo va a otorgar la misma legislación que emana del derecho, y ese poder político el Estado lo va a poder ejercer aún en contra de los deseos de las personas, siempre y cuando se trate de conservar o preservar el Estado de Derecho. Es decir, con la finalidad de procurar el bienestar de todos, es que el Estado puede ejercer el poder político por medio de instituciones, aun aunque las personas no estén de acuerdo. Este poder político tiene su esencia del conjunto de normas legales y coercitivas que rigen la conducta de todas las personas que forman parte del Estado. Es decir, es coercitiva porque supongamos que el poder político te exige cumplir una norma, sin embargo, si tú no la cumples o si tú violas una ley, entonces el Estado tiene la capacidad de forzarte a cumplirla. Y en caso de que no la cumplas, el Estado te puede sancionar para que tú, digamos, pues no lo vuelvas a hacer. La esencia de su existencia es la de garantizar una convivencia pacífica basada en la justicia, en la seguridad y el respeto de los derechos de los gobernados. Estas normas deben partir del principio de la no contradicción con respecto a una norma suprema llamada Constitución Política. Es decir, no existe ninguna ley, ninguna regla, ninguna norma secundaria que pueda contradecir lo que dice la Constitución, porque de hecho todas las normas y reglas secundarias deben emanar y tener como base a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Se trata del poder del Estado conformado en el derecho y es mediante el derecho que determina el deber ser del Estado y de cada individuo que lo conforma. Es decir, el derecho nos va a decir el deber ser, qué es lo que debemos ser, cómo debe ser la persona, cómo debe ser su actuar, su convivencia, cómo debe ser su proceder. No le va a preocupar tanto el cómo es, sino cómo debe ser. Ajá. Y en ese marco del deber ser es en el que la persona se debe manejar todo el tiempo. En caso de que la persona no quisiera o estuviera en todo momento discrepando con este poder político, con este deber ser, sería imposible que la conducta del hombre en sociedad pudiera ser congruente con la ley para poder satisfacer
un ambiente de paz, un ambiente de cordialidad, un ambiente en donde la persona pueda convivir en sociedad. Este conjunto de normas se aplican sobre una población que habita en un territorio específico, permitiendo una sana convivencia pacífica, en donde se entiende que nadie tendrá que faltar a los preceptos que la misma norma ordena. El otro elemento es el territorio. Este territorio es un elemento físico y material del Estado, es decir, el Estado necesita de un espacio delimitado por fronteras dentro de las cuales le sea posible ejercer su autoridad, su soberanía y su poder político. Dentro de este espacio denominado territorio es en donde se podrán aplicar las decisiones que serán obligatorias para toda la población. Debido a estas características podemos determinar que el territorio es un elemento necesario para que el Estado pueda existir. Dentro de este espacio físico es en donde el Estado tendrá competencia por medio del accionar de sus instituciones y organismos. Es decir, el Estado es un territorio físico, es un espacio de tierra delimitado por fronteras o por una división política en donde el Estado tiene injerencia, jurisdicción y potestad por encima de la voluntad de todas las personas que habiten ese territorio. Las instituciones tendrán libre poder, hasta donde la Constitución se los permita, para que ellos puedan detentar la autoridad y el poder coercitivo de forzar a las personas de vivir en armonía, en paz y en cordialidad entre ellos. Fuera de este territorio, el Estado no tiene injerencia. Solamente dentro de estos límites de espacio territorial es en donde el Estado puede gobernar. El territorio tiene funciones como brindar un espacio al pueblo en donde pueda desarrollarse, convivir en comunidad y en sociedad. También ofrece el campo de acción para que el Estado aplique y haga vigentes las normas emanadas de su poder político, brinda las condiciones para la cohesión y continuidad del pueblo y permite la determinación de la estructura política del Estado. Era lo que les comentaba. Otro estado que pareciera ser intangible y de hecho algunos autores no lo toman en cuenta como un elemento real. Sin embargo, yo sí considero que es parte esencial del Estado, porque sin él pues el Estado no tendría como que razón de ser, ¿no? Le estaríamos quitando toda su fuerza al Estado. Entonces, la soberanía es un elemento esencial del Estado. Consiste en que el Estado es el único capaz de detentar el poder supremo y originario del mismo. Su característica esencial será que no existe ningún poder superior al que tiene el Estado para tomar decisiones obligatorias dentro del territorio que deben ser de observancia para toda la población. La soberanía tiene dos campos de acción, uno interno o hacia el interior del propio Estado, y el otro campo será el que determina la relación que el Estado tiene con otros Estados de forma internacional. Es decir, la soberanía es el poder que tiene el Estado en sí mismo que le permite actuar de forma libre, autónoma y coercitiva en un territorio y sobre una población. Si el Estado tuviera alguna autoridad superior a quien obedecer, entonces el Estado dejaría de ser soberano. Es soberano porque en él detenta todo el poder supremo. De él se origina esa capacidad de gobernar, esa capacidad de autodeterminarse. Y no permite que ningún otro Estado o ninguna otra figura política o alguna otra institución pueda tener injerencia en su forma de gobernarse. En el campo de acción interno, refiere que el Estado tiene el poder de crear el derecho que será vigente y positivo para toda la población que habite dentro de su territorio, detentando además el poder de coercibilidad, materializada en el poder que tienen las instituciones de seguridad pública para hacer cumplir las normas que el Estado determine en beneficio de todas las personas. En el campo de acción hacia el exterior, consiste en que el Estado no reconocerá la autoridad de ningún otro Estado por encima de la propia, es decir, ningún otro Estado puede obligar o sugerir al Estado la forma de autogobernarse. No existe ninguna autoridad por encima de la del propio Estado. Esto era lo que me refería. Por ejemplo, en nuestro caso, los Estados Unidos mexicanos, la soberanía obliga a que ningún otro Estado pueda estar por encima
de la autoridad de México. Es decir, por mucho que otro país vecino o cualquier otro país quiera tener injerencia en nuestra forma de gobernarnos, no pueden tener acceso a modificar algo porque el Estado mexicano no está supeditado a la autoridad de ningún otro Estado. Y de forma interna, pues el Estado es el único capaz de crear mediante el derecho la norma que la población está obligada a cumplir aún en contra de su voluntad. Podemos decir entonces que la soberanía es exclusiva, puesto que solo el Estado la detenta. En nuestro caso, emana de la voluntad del pueblo y ésta se la otorga a las instituciones en la persona de funcionarios electos mediante voto popular para administrar los mecanismos que harán funcionar al Estado. Es decir, la soberanía que detenta el Estado mexicano proviene de una soberanía popular mediante la elección de las personas que van a detentar el poder y que van a gobernarnos en determinado tiempo. La soberanía es suprema puesto que no existe autoridad superior a la del Estado, es decir, si el Estado se encontrara supeditado a la autoridad que no sea el mismo, podríamos decir que no existe la soberanía. En política exterior, la soberanía es la independencia que el Estado conserva ante los demás Estados que conforman la comunidad internacional. La soberanía es inalienable, puesto que ninguna persona física o moral tendrá la capacidad de ostentar en sí misma la soberanía absoluta del Estado. La soberanía absoluta es un derecho único y propio del Estado, y nadie más está en condiciones de adquirirla para sí. Aspectos jurídicos. Explica cómo el derecho regula la existencia del Estado. Constitución, leyes, división de poderes, derechos ciudadanos. Bueno, el derecho emana directamente del mismo Estado. El derecho da origen a las normas jurídicas, siendo estas normas jurídicas las que dotan al Estado de poder político. Este poder político requiere ser coercible para que sea observado por toda la población dentro del Estado coercitivo. El derecho diseña y da forma a una norma suprema que llamamos Constitución política, de tal forma que blinda a la norma suprema con la finalidad de que no exista ninguna otra norma por encima de esta. A partir de esta Constitución es que se crean las demás leyes y reglamentos que deberán ser en todo momento congruentes con lo que la Constitución ordena y delimita. Es decir, ninguna ley o norma secundaria deberá estar por encima de la Constitución y de igual forma no podrá contravenir los principios fundamentales que la misma ordena. Como podemos ver en la pirámide, hasta en el punto más alto, tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la ley suprema, de la cual van a emanar las leyes federales y las leyes locales y los demás reglamentos. La Constitución ha permitido o ha equiparado al nivel de constitucional los tratados internacionales de los cuales México forme parte. Esto es más en materia de derechos humanos y de garantías individuales que sirven para, digamos, proteger la dignidad de la persona. En esta constitución política, el derecho ha diseñado un sistema de gobierno sostenido en la división de los tres poderes de la Unión, denominados como ejecutivo, legislativo y judicial. Estos tres poderes deberán someter, deberán someter su actuar siempre sujetos a lo que la Constitución les permita realizar. Su finalidad es evitar que el poder sea detentado por una sola persona, figura o institución, garantizando para todos el Estado de Derecho mediante el cual se asegura a cada individuo que integra la población del Estado la protección de sus derechos ciudadanos, es decir, el derecho ha creado mecanismos como la ley de amparo con la finalidad de proteger al ciudadano ante cualquier arbitrariedad o abuso de poder que alguna institución de gobierno o alguna autoridad pudiera ejercitar en su contra. Como podemos ver, la Constitución la Constitución o el derecho ha diseñado un modelo de gobierno en donde hay tres poderes, con la finalidad de que ni uno ni otro conserve o detente la totalidad del poder. Esto con la finalidad de evitar que sea un gobierno absolutista, ¿no? El Poder Ejecutivo, por ejemplo, su función es promulgar y ejecutar leyes que expida el Congreso de la Unión. El Poder Legislativo tiene la función de ejercer el derecho y elaborar las leyes, y el Poder Judicial tiene la función de administrar la justicia interpretando la ley. También, la Constitución nos provee de mecanismos que nos permiten defendernos ante cualquier arbitrariedad. ¿Qué vamos a defender? Pues nuestros derechos fundamentales, nuestra propiedad, nuestra vida, nuestra familia, nuestro patrimonio, y para ello existe la ley de amparo.
en donde si hubiera algún conflicto con alguna ley que está contraveniendo a la ley suprema, entonces la ley de amparo nos puede dar la razón y en ese caso pues librarnos de un mal manejo, un mal accionar o de una arbitrariedad por parte de una institución hacia nuestra persona, hacia nuestros bienes o hacia nuestras propiedades. Aspectos políticos. Describe cómo el poder se ejerce en la práctica, legitimidad, representación y gobernabilidad. Bueno, el Estado de Derecho es quien provee de legitimidad al poder político de un Estado. Este poder político es justificado debido a que este es un resultado de la elección por medio de un voto popular, en donde los gobernados manifiestan su voluntad y deseo de sujetarse a este poder político, dotándolo de representatividad. El Estado de Derecho se enmarca en lo establecido por la Constitución política y es esta quien permite la gobernabilidad del Estado. Gracias a que en esta norma suprema establece la forma y los mecanismos mediante los cuales el poder político deberá ser ejercido, respetando en todo momento las leyes y las instituciones. El Estado de Derecho es justo lo que permite que el poder del Estado nunca atente en contra de los derechos de las personas. Es decir, el Estado de Derecho es lo que al Estado le da la legitimidad, al poder político que ejerce el Estado le da legitimidad, le da la representación y la gobernabilidad. Legitimidad porque, bueno, es la norma jurídica, la norma suprema quien le da el poder al Estado, al poder político. La representación porque, bueno, ese poder político emana de una votación popular en donde el propio pueblo gobernado es quien elige a los representantes que van a gobernar, que van a hacer las leyes, que van a dirigir las instituciones en una figura llamada funcionario, en donde un ciudadano, al estar al frente de una institución de gobierno, se convierte en un funcionario y este funcionario lo que va a hacer es realizar todo aquello que la ley no que la ley le permita, solo lo que la ley le pueda permitir, al contrario de un ciudadano normal, que bueno, los ciudadanos normales podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba. Y bueno, la gobernabilidad pues esa la da la misma constitución política que enmarca y delimita los alcances y las dimensiones que el poder político puede absorber y en donde puede operar. Plantea un ejemplo actual, nacional o internacional, que permita observar cómo estos elementos se mantienen o se ven desafiados. Por ejemplo, conflictos territoriales, crisis de legitimidad política, movimientos sociales que afectan el poder estatal. Bueno, a mí se me ocurrió un ejemplo actual, podría ser el que acontece en el conflicto entre el Estado de Israel y el pueblo palestino, donde ciertamente ambos cuentan con elementos propios de un Estado como son la población y el gobierno. Sin embargo, entre ellos dos existe la pugna de pelear de pelear por un mismo territorio, ¿no? Desde el 14 de mayo de 1958, en la fecha en que la ONU decidió dividir en dos el territorio que en el año 70 el Imperio Romano había denominado como Palestina, y bueno, darle la mitad al Estado israelí y darle la mitad al Estado palestino, pues desde ahí se desató un conflicto de intereses en donde ambos pueblos pues están peleando por obtener más tierra de la que ya tienen, ¿no? Es decir, pareciera ser que el objetivo del Estado de Israel es cada vez que se genera un conflicto, pues ir adquiriendo más territorio, relegando a la población palestina hacia el sur, ¿no? Hacia Franja de Gaza. Con la finalidad de que, pues, de recuperar tierra que para ellos es sagrada, tierra que para ellos es importante como Jerusalén, que consideran debería ser la capital de ese estado. Entonces, pues aquí el problema es que el Estado de Israel ha sido reconocido pues a nivel internacional y el Estado palestino pues no ha sido reconocido como lo ha sido el Estado israelí, ¿no? Entonces,
Desde el 14 de mayo del 58, que se reconoció el Estado de Israel, se dio inicio a este conflicto debido a que el territorio fue dividido en dos partes, uno para el Estado de Israel y otro para el pueblo palestino. Desde ese momento el Estado de Israel se ha ocupado por propiciar movimientos sociales replegando a la población palestina hacia el sur. De esta forma ha ido ganando terreno para establecer asentamientos israelíes, adquiriendo para sí un poco más de territorio. Podemos observar que políticamente el Estado de Israel es más fuerte debido a que pues cuenta con el apoyo político de potencias importantes como Estados Unidos. Sin embargo, bueno, el lado opuesto, el lado palestino, pues no se encuentra reconocido aún como un Estado y que como consecuencia de esta disputa por el territorio se encuentran vulnerados en su soberanía, además de ser incapaces de establecer un Estado de Derecho. Es decir, pues no sé si tengan instituciones siquiera como para poder eh, eh, implementar y ejercitar y poner al alcance de todos lo que un Estado de Derecho pueda ofrecer. Podemos darnos cuenta que la importancia que tiene el elemento del territorio para un Estado en donde pueden existir la población y el gobierno, sin embargo el elemento material del territorio, que es el justo el marco físico dentro del cual puede ser valer su autoridad y soberanía, pues el Estado no es considerado como tal. Es decir, si a cualquier Estado, pero en este caso el Estado de Israel o el Estado de Palestina, no tienen el elemento del territorio, pues podría decir que no existe un Estado porque no existe ese marco territorial en donde el poder político de ese estado se pueda, pues se pueda poner en práctica, se pueda echar a andar, se pueda ejercitar. Es decir, eh, los elementos esenciales del estado, pues podríamos, digamos, determinar que son, o podemos concluir que son el territorio, la población, el gobierno y la soberanía. Y todo aquel pueblo o estado que no tenga alguno de estos elementos, pues obviamente no podrá ser catalogado como un estado. Em, Después de esta investigación, yo podría concluir que, bueno, la importancia de todos estos elementos del estado son los que darán pie a que el estado pueda existir. En el caso de México, bueno, tenemos todos los elementos necesarios para que el Estado exista. Tenemos un Estado libre y soberano, tenemos una constitución política de la cual emanan todos nuestros reglamentos, las demás constituciones que rigen a cada Estado de la Federación. Y pues bueno, la soberanía que se ejercita en este país desde dentro y también con el exterior, la política exterior, nos hacen ser un país pues políticamente estable en donde la mayoría de las personas podemos contar con la protección de nuestros derechos fundamentales. El poder político sin duda es un resultado del derecho en donde el mismo derecho se ha encargado de crear las normas necesarias para que digamos, nuestro estado funcione de forma correcta, para que todos seamos libres, para que todos tengamos derecho a la propiedad, para que todos tengamos derecho a una vida sana, a una vida, digamos, a una vida plena, a una vida llena de oportunidades en donde todos podamos convivir como sociedad, en donde todos podamos ser libres. Agradezco mucho sus atenciones y pues bueno, de antemano quedo a sus órdenes. Les deseo éxito en todos sus proyectos y bueno, esta fue mi participación. Me despido de ustedes deseándoles que pasen una buena noche y que descansen. Gracias por todo.